Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en tu radio. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con la programación para este día, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, gracias a Dios, aquí iniciando un día más y preparados para este mensaje. Bueno, iniciemos entonces. Pues, hoy el mensaje se llama La práctica confirma el mensaje. Y bueno, hemos estado hablando acerca de la comunicación que tenemos con Dios, pues es acercarnos a Él, escucharlo, hablarle. De muchas maneras nosotros podemos comunicarnos con Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentidos, en todo lo que vemos, en todo. Dios está escuchándonos, nosotros escuchándolo a Él. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo recibimos los mensajes de Dios y cómo está esta comunicación, que es uno de los retos más importantes para todo líder, el poderse comunicar, ¿verdad? El poder hablar a otros. Y nosotros pues tenemos un mensaje que dar, que es la palabra, que es la salvación, que es hablar acerca de Jesús. Entonces este mensaje nosotros siempre lo tenemos que transmitir. Y bueno, pues la comunicación es uno de esos retos que tenemos, ¿verdad? Para nosotros como hijos de Dios y para también los que son líderes, ¿verdad? Que quieren lograr que las cosas se hagan, pues Jesús también nos enseña hasta en esos puntos, en estas situaciones donde podemos transmitir este mensaje precioso de la palabra y de la salvación y de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, pues tenemos un mensaje que dar, entonces estamos comunicados con Dios para poder comunicar a otros, y entonces no es simplemente enviar un mensaje, sino que involucra también verificar, ¿verdad? Por parte de quienes reciben el mensaje, si lo están recibiendo bien, cómo se recibió, ¿no? Entonces, bueno, pues Jesús nos enseña a comunicarnos en la palabra, por medio de parábolas, por medio de las historias, por medio de todo lo que Él hace y lo que Él habla a otros. Y bueno, transmitir un mensaje requiere procesar ideas complejas para comunicarlas con palabras sencillas, ¿no? Entonces, pues Jesús nos vino a comunicar muchas cosas acerca del reino y cómo lo hizo, pues esto vamos a tratar hoy. Transmitir un mensaje entonces requiere procesar ideas. Entonces implica que el mensaje que se quiere transmitir debe adecuarse a las capacidades del receptor. ¿Sí? O sea, si tú estás hablando a alguien, tienes que adecuar ese mensaje a quien se lo estás dando, si es un niño, un adolescente, un joven, un adulto mayor, ¿verdad? O sea, Jesús así se dirigía a todos, ¿verdad? Y lo hacía con esto, ¿sí? Transmitiendo siempre y adecuándose a la persona con la que estaba hablando, ¿no? De hecho, nos dejó estas sus palabras, nos dejó todo esto, Dios lo tiene por escrito para que nosotros lo recibamos y lo podamos también comunicar. Entonces, se implica que el mensaje que se quiere transmitir debe adecuarse a las capacidades del receptor, con palabras en el contexto adecuado, ¿sí? Entonces Jesús, como les decía, nos enseña a través de parábolas y estas se caracterizan porque comunican haciendo referencia a objetos, situaciones o hechos conocidos pues de la persona a la que se dirige el mensaje, ¿sí? Entonces se toman de la naturaleza o de la experiencia estos ejemplos, estas historias, se comparan con objetos o hechos de la realidad, ¿verdad? Que se pretende enseñar, y esto es lo que hacía Jesús. Jesús enseñaba a través de parábolas de esta manera. Y la utilización de las parábolas facilita la comprensión de una verdad espiritual, ¿sí? Entonces, así nos transmitió Jesús a través de parábolas, en este caso, ¿verdad? Nos transmitió esa comprensión espiritual, que nosotros podamos a través de una historia comprender un hecho espiritual y una verdad para nuestra vida, ¿no? Entonces, y pues esto contribuye a la manera como él lo expresaba o lo explicaba o hablaba de estas historias, contribuía a que esto se quedara fijado en nuestra memoria, ¿sí? Pues no es una verdad que se recibe directamente, sino que se descubre mediante el proceso mental comparativo por parte del oyente, ¿sí? Y pues esto lo utilizaba Jesús como maestro que era, ¿verdad? Como el gran maestro que era,
no podía ser indiferente a este elemento pedagógico, ¿sí? Que era la forma parabólica de hablar, de decir las historias, de hablar acerca de situaciones o de hechos conocidos, ¿no? Por las personas. Entonces, y bueno, pues era algo muy pedagógico, ¿no? De parte de Jesús enseñarnos, así ahora decimos la palabra pedagógico, pero él como ese maestro, él siempre enseñó con ejemplos, ¿verdad? Y bueno, pues así también nosotros a veces recibimos estas enseñanzas y a veces somos más visuales, a veces nos gustan las historias, nos gusta ver dibujos, nos gusta que nos lo platiquen con cosas prácticas, ¿verdad? Y es a lo mejor más fácil de tenerlo en la mente, ¿verdad? Para poderlo luego expresar o poderlo explicar. Entonces, bueno, pues estas eran las enseñanzas, así como las presentó, valiéndose de este método Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy le he llamado a esta plática comunicando con la práctica, ya que utilizaré como base la parábola de los talentos, ¿verdad? Donde Jesús enseñó de esta manera. Entonces, esta parábola siempre me ha gustado porque Jesús comunica su enseñanza utilizando un ejercicio que lleva a la práctica a los protagonistas de la misma parábola. Entonces, los lleva a ejercitar, a hacer y da esta enseñanza a sus discípulos, ¿no? Entonces, están escuchando y están a la vez entendiendo y están viendo en esa historia algo muy práctico, ¿no? Por hacer. Entonces, así está. Esta parábola es por eso que me gusta mucho entenderla y platicarla, ¿verdad? Jesús adecua el mensaje de acuerdo a las capacidades de cada uno de los que intervienen en ella y les asigna talentos de acuerdo a su capacidad para que los hagan producir. Entonces, sí está esta historia, ¿no? Entonces, el hecho de que cada uno busque la manera de hacer producir esos talentos va a facilitar la comprensión de esta verdad espiritual y va a contribuir no solo a fijarla en la memoria o a dejarla clara, ¿verdad? Dejarla entendida en la mente de los oyentes, ¿no? Sino se hace parte de la realidad, se hace parte de la vida, al haberla entendido y más al haberla experimentado. Entonces, por eso Jesús habla y comunica esta parábola, ¿sí? A sus oyentes, y ellos están recibiendo y están entendiendo y están llevando o viendo en práctica, ¿verdad? Lo que después ellos pondrán también en práctica. Entonces, esta parábola de los talentos fue dicha solamente a los discípulos, ¿sí? Y cuando Jesucristo fue rechazado en su visita a Jerusalén y los discípulos le hicieron unas preguntas, ¿no? Estaba ahí Jesús en el Monte de los Olivos y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, esto está en Mateo 24:3, dice, y se acercaron y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Esto le preguntaron los discípulos a Jesús, dinos, queremos saber más cosas acerca del reino, ¿no? Y como parte de su respuesta, Jesús les narra esta parábola de los talentos, ¿sí? Y lo que es aquí esta parábola es que sobresale que el hombre de esta parábola es Cristo, ¿sí? Cristo mismo que fue a los cielos para ser coronado y sentarse a la derecha del Padre, ¿sí? Entonces vamos a leer un poco acerca de esta parábola. En Mateo 25, 14, 30, ahí dice, bueno, ¿quién nos habla pues? O ya nos viene esta historia, porque el reino de los cielos, dice en el 14, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2 talentos, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra
y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y entonces dice el Señor, quitarle pues el talento y darlo a quien tiene 10 talentos. O sea, lo poquito que tenía se le fue quitado, ¿no? Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues esta es la historia, esta es la parábola que narra Jesucristo, ¿no? Que está hablando acerca de estos talentos, acerca de estos dones que Dios le da, pues en este caso, en esta parábola, a estos trabajadores, a estas personas, ¿no? Pero ¿cómo nos lo da a nosotros? ¿Cómo qué nos da a nosotros? O sea, aquí nos tenemos que meter nosotros a la historia. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está comunicando a mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga, no? Entonces, antes de partir, este señor llamó a sus servidores y les entregó parte de su dinero según esas habilidades personales de cada uno, ¿sí? Les dejó talentos para que desarrollaran sus habilidades y la habilidad de cada uno está en la cantidad de los talentos que repartió, ¿sí? Que les repartió. No deja a nadie lo dejó sin talentos, a cada quien les dio conforme a su capacidad. Entonces, la parábola claramente nos está enseñando que debemos utilizar los talentos y dones espirituales que nos da el Señor para hacerlos productivos, ¿sí? Los dones y talentos se nos otorgan en proporción a la fe, en proporción a nuestra fe y a las aptitudes naturales para recibirlos y ejercerlos. A cada uno se le dio talentos en proporción a lo que podían negociar, ¿sí? No debían ser usados para beneficio y ventaja personal, sino para enriquecer a su Señor, así como todo lo que tenemos de talentos no solamente son cosas materiales, no solamente es dinero, no solamente es algo económico, sino son los talentos personales, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes elaborar o trabajar para otros, ¿sí? El servicio, el amor por los demás, el dar, el llevarle a otro que está en necesidad, todo esto, todo lo que Dios pone en ti para dar, para agradecer lo que Dios te ha dado también, ¿no? Entonces, somos sabios y tenemos que ser sabios porque tenemos la palabra. Dice, como sabios mayordomos, los 2 primeros, dice, negociaron e invirtieron el dinero recibido para incrementarlo, ¿sí? Aquí en la parábola dice. Llegando el momento del retorno del Señor y Rey, sus servidores se apresuraron a entregarle cuentas. La recompensa por una buena administración es entrar en la morada eterna y gozarse con el Señor, ¿sí? O sea, es llegar a esto, es llegar a esa morada eterna y gozarse con el Señor, pero desde antes, cuando tú obedeces, cuando tú trabajas con tus talentos y puedes
bendecir a otro, te gozas, o sea, te gozas al saber que estás siendo bendición para otras personas, para tu prójimo, para los que están cerca de ti y poderles dar de eso que Dios te ha dado, ¿no? Que por gracia recibiste y por gracia das. Entonces, desde antes, o sea, dice aquí, la buena administración es entrar en la morada eterna y gozarse con el Señor, pero desde antes también podemos ya disfrutar de la bendición de tener esos dones, de practicarlos, de llevarlos a producir, ¿no? Entonces, los talentos que nos da Dios son para devolverlos multiplicados. Los que entraron en el gozo del Señor fueron los que fueron fieles, ¿sí? Entonces, la fidelidad de los siervos del Señor en el caso de cada uno era personal. O sea, cada quien se le dio tantos talentos y cada uno tenía que hacerse responsable de ello, ¿no? Recibió ese talento, en contraste con los demás, no supo aprovechar el que tenía un talento, ¿no? Y se entregó al abandono, a descuido, ¿verdad? Y dejó fuera la responsabilidad, ¿no? Así que lo escondió, o sea, fue para él muy fácil dejarlo ahí, pues ahí, pues ya como el amo es malo, pues mejor para qué lo reproduzco, ¿no? Mejor así que se quede, ¿no? Entonces, pero no entendió que tenía que reproducir ese talento. Los dones, talentos y habilidades que Dios nos da deben ser puestos a su servicio, al servicio de Dios. O sea, por eso los tenemos, ¿no? O sea, por eso sabemos que podemos enseñar, que podemos amar, que podemos trabajar, podemos hacer muchas cosas que, pues, en los mismos talentos que a lo mejor ya en los que has invertido, en los que te has preparado, que si eres músico, que si eres un administrador, que si eres un carpintero, que si eres un maestro, no sé, plomero, lo que sea, tú tienes un don, tú tienes un talento, tú tienes esa riqueza en tus manos y eso lo ha puesto Dios. De eso tiene que levantarse, eso tiene que hacerse en la vida, ¿no? Entonces, de ir a más, por lo que Dios te ha dado y porque tienes que dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, los dones y talentos y habilidades que Dios nos da deben ser puestos a su servicio y no son para propósitos egoístas, ¿sí? Y Mateo 15:24 dice, por último vino el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Así que tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. Mira, aquí tienes lo tuyo. Y el problema con este siervo fue no haber hecho nada. La negligencia es causa de condenación. Eso nos tiene que quedar claro, ¿verdad? Porque si somos negligentes o decimos, sí, sí sé hacerlo, pero no quiero, no puedo, tengo temor, todo eso se lo tenemos que dejar a Dios para poder salir adelante y para poder ser bendición con esos talentos, porque la negligencia es causa de condenación. Las facultades que no empleamos se pierden, así como los músculos cuando no se ejercitan, pues van a atrofiar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ejercitarnos en estos dones, en estos talentos, ¿verdad? Y bueno, pues en la palabra están esos dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y podemos ir por ahí también a buscar y ver qué es lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos demanda, lo que Dios quiere que hagamos. Entonces hay mucho que hacer, tenemos mucha tarea como para no estar atentos a lo que Dios nos está comunicando en esta mañana. Y Jesucristo nos dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que dar ese fruto, tenemos que ser constantemente atentos a reproducir esos talentos que tenemos y hacerlo con la guianza del Espíritu, con el favor de Dios y con la bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces, yo tenía un tema con esta parábola cuando tenía la oportunidad de dar una clase y podía decirle a los alumnos, a ver, cada quien le va a dar una moneda o el billete que usted trae o la moneda que trae en su bolsa, désela a su compañero de al lado, ¿no? O sea, dele 5 pesos, 10 pesos, hasta 1 peso, ¿no? Mexicano.
pesos, estoy hablando de pesos mexicanos. Entonces, había quien traía solo un peso, alguien que traía una moneda de 10 pesos, alguien traía una moneda de 5 pesos, y bueno, aquí una moneda de 5 pesos te sirve para comprar un paquetito de galletas pequeño. Bueno, antes, ahorita ya 10 pesos te sirven, sí, para comprar un paquete de galletas, o te sirven para comprar algún material para hacer alguna manualidad y esto, y les decía, a ver, denle, y resultaba que había quien hasta le daba al compañero 100 pesos, 200, 300, así, ¿no? Y le decía, ahora con esos talentos que recibieron, en la siguiente semana van a decirle a su compañero qué fue lo que hicieron con esos talentos. Su amo va a ser su compañero, ¿no? Entonces, era muy, muy interesante y era algo muy práctico, ¿verdad? Ponerlos a funcionar así como la parábola, ¿no? Entonces, me gustaba mucho que llegaban a la siguiente semana y traían cosas y nos platicaban los testimonios de lo que había pasado con el poco, mucho dinero que habían recibido. El talento o la capacidad que tenían para reproducirlo era increíble. Algunos hacían bolsitas, metían 3 galletitas, de los 10 pesos metían 3 galletitas en una bolsita de celofán, le hacían un moñito y las vendían cada bolsita a 10 pesos, ¿no? Entonces ya habían multiplicado el dinero. Otros decían, no, pues yo me salí a la calle y fui a comprar dulces mexicanos y yo pensé que no los iba a vender y me fui a una parada y ahí estuve vendiendo y se me multiplicó 3 veces el dinero. Y bueno, eran historias hasta de poder darse cuenta cómo podemos producir, cómo tenemos esa facilidad a veces para producir y no lo hacemos, ¿no? Entonces, fue un tiempo muy, muy precioso porque traían testimonios de que habían comprado hasta cajas de plátanos no sé, con 100 pesos compraron una caja de plátanos y luego compraron otras cosas y les reprodujo el dinero, ¿no? Y entonces le tenían que entregar ese dinero a quien se los había dado. Entonces, el que dio 10 pesos llegó a tener hasta 500 pesos por lo que el compañero hizo en mover sus talentos, ¿no? Entonces era algo muy, muy simpático, muy, muy creativo. Y Dios así quiere, ¿no? Con nosotros que demos ese paso de fe, que demos ese caminar, que podamos ver que es algo que Él tiene nosotros. A lo mejor este es un ejemplo, pero de lo que nosotros tenemos, cómo se está reproduciendo, cómo lo reproducimos, cómo reproducimos enseñarle a nuestros hijos, el tener esa creatividad para a lo mejor si estás dando un homeschool o si estás llevando a tus hijos a la escuela y regresan a hacer la tarea. ¿Qué creatividad tenemos para levantar a estas personas y qué talento nos ha dado Dios para enseñar a otros, ¿no? Empezando por los de nuestra casa y luego al salir o en ese momento, por ejemplo, yo aquí sentada enseñando, comunicando esto a ustedes, digo, solo Dios lo pudo haber hecho, pero Él lo hace, ¿no? Entonces, tenemos que dejar que Dios fluya en nosotros, que Dios hable a nuestro corazón, que estas cosas que Dios nos comunica se vuelvan algo práctico para nuestra vida. Entonces, sigue diciendo aquí, Mateo 25, 21, a los otros fue diferente. Muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo, ¿no? Entonces, esto es lo que Jesús nos viene diciendo, ¿no? O sea, nos podemos alegrar en esos talentos, nos podemos hasta capacitar, o Jesús o Dios mismo y su Espíritu nos están capacitando para que podamos llevar esos talentos, para que podamos dar eso que tenemos ahí atorado, que tenemos ahí como que no queremos, o sea, o pensamos que no. No, yo no puedo, yo no. Y es ahí donde tú sabes que sí puedes y que es donde Dios te está hablando que tú tienes que moverte a desarrollar más aún ese talento, ¿no? A no dejarlo ahí escondido, ¿no? Tienes que salir a más. Entonces eso nos está comunicando esta parábola, nos está comunicando Dios, nos está diciendo, hijo, tú tienes, ¿verdad? O sea, mi venia, mi bendición
para que puedas hacer estas cosas, ¿no? Entonces, la parábola enseña un principio espiritual comunicándolo con un lenguaje sencillo, en un contexto entendible para el receptor del mensaje y poniendo un ejercicio práctico a cada uno de los receptores de los talentos, ¿sí? Un ejercicio práctico, o sea, y ve qué talentos tienes y veamos qué talentos tenemos, porque la parábola es para todo el tiempo, ¿no? Para todos los tiempos. Es una forma de comunicar muy completa una parábola, la que nos permite ver a través de la palabra de Dios y ahora contamos con la ayuda del Espíritu Santo para que nos recuerde todas estas cosas. Que en nuestra comunicación con Dios podamos recibir esas enseñanzas para nuestra vida y las llevemos a la práctica. Una vez teniendo estas revelaciones en nuestra mente y en nuestro corazón, que su Espíritu nos guíe y hagamos su voluntad con esos tesoros que Él ha puesto en nuestras manos y en nuestra vida, ¿no? Entonces, esto es lo que hoy estamos comunicando, ¿verdad? Esa práctica, eso que nos enseñó Jesús, tiene tanta, tanta certeza para este tiempo, tiene tanta bendición para nosotros hoy, como lo tuvo en el tiempo en que Él estuvo con sus discípulos. Y como discípulos de Dios, pues vamos a eso, vamos a ser intencionales y a llevar esto a otro nivel, ¿no? O sea, llevar ese talento al nivel que Dios quiere que sea, ¿no? Entonces, se puede hacer, es algo sencillo, es algo que tenemos que dejar en las manos de Dios, orarlo y pedirle a Dios que nos dé más de su espíritu, más de su sabiduría, más de su conocimiento, nos quite todo temor, toda duda, para que podamos seguir adelante y haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Lo que Dios nos manda, nos comunica y nos enseña a través también de nuestra vida y de la vida práctica que tenemos con Él. Pues muchas gracias. Este es el día de hoy. Les bendecimos y les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Buen día.